Compró una casa antigua en una subasta, sin imaginar que algo imposible le esperaba en su interior. Cuando el hombre subió al ático, se quedó paralizado. Había una casa real escondida justo debajo del techo. Pero lo más aterrador comenzó cuando decidió abrir la puerta que había dentro de esa casa. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este vídeo. La lluvia había terminado justo antes del amanecer, dejando un resplandor húmedo sobre las calles de Cleveland. El aire olía a asfalto mojado y a café recalentado, un aroma que se mezclaba con la quietud del apartamento de Michael Johnson. La nevera zumbaba como un reloj cansado, marcando el paso del tiempo en una habitación demasiado pequeña para alguien que alguna vez había tenido una familia. Michael se sentó a la mesa con su taza de café instantáneo, observando el vapor que se elevaba en espirales lentas. Afuera, el cielo apenas comenzaba a aclararse, y el reflejo naranja de los faroles se estiraba sobre los charcos como líneas de cobre líquido. Aquella escena, tan común, se había vuelto su vida. Días iguales, noches idénticas, un silencio que parecía más denso con cada semana que pasaba. Había trabajado en la construcción casi toda su vida. Sus manos, marcadas por callos y polvo, conocían el lenguaje del cemento, del martillo, del nivel. Era un hombre que entendía el peso de las cosas, la resistencia de la madera, el crujido del metal viejo. Pero desde el divorcio, 3 años atrás, su vida se había ido achicando. Vendió la casa donde había vivido con su esposa, los muebles que no necesitaba, y se mudó a aquel apartamento gris, cerca de la zona industrial. Allí todo era funcional, nada tenía alma. Con el tiempo se acostumbró al silencio, pero el silencio empezó a pesarlo como un abrigo mojado. Por las noches, cuando terminaba su jornada en alguna obra y regresaba con los brazos cansados, encendía su laptop y abría siempre la misma página. Un portal de subastas de propiedades embargadas. Lo hacía sin intención real de comprar, solo por mirar. Tal vez en el fondo buscaba un propósito. Esa mañana, mientras la luz fría entraba por la ventana y el café se enfriaba, sus ojos se detuvieron en un anuncio nuevo. Era una casa de campo en el norte de Pensilvania, construida en 1910. La fotografía mostraba una estructura de madera, de 2 pisos, con una fachada que alguna vez había sido blanca y ahora era gris. La pintura se descascaraba en tiras largas, como piel vieja. Los árboles alrededor parecían esqueletos, y la hierba, amarillenta, cubría el camino de acceso. Michael amplió la imagen. El anuncio decía poco. Propiedad vendida tal cual. Reposesión bancaria, sin garantía. El precio era ridículo, menos de lo que costaba un coche usado. Casi se rió, y sin embargo, algo en aquella imagen le habló. No era la curiosidad ni la ambición. Era una especie de reconocimiento, como si el lugar le hubiera estado esperando. Pasó varios minutos observando cada foto. Las ventanas, aunque torcidas, seguían intactas. La barandilla del porche tenía aún detalles tallados a mano, y el tejado, aunque con algunas tejas rotas, parecía firme. No era una ruina, era una casa cansada, una casa que había resistido, y eso, de algún modo, le recordó a sí mismo. Cerró el portátil, caminó por la habitación y trató de distraerse, pero la imagen volvió una y otra vez a su mente. La casa, el campo vacío. La sensación de que ahí, entre el polvo y la madera podrida, quedaba algo esperando ser reparado. Esa noche volvió a mirar el anuncio. La subasta terminaba en menos de 2 horas. No había muchos postores, solo un par de ofertas bajas, casi simbólicas. Tomó una respiración profunda. No debía hacerlo. No tenía sentido. No era el momento. Pero sus dedos se movieron solos. Escribió una cifra ligeramente superior al mínimo y pulsó confirmar. Se quedó observando la pantalla, esperando el aviso de que otro lo había superado. No llegó. Pasaron los minutos y el contador bajó a 0. Un mensaje apareció. «Felicidades, usted es el mayor postor». Luego otro. «Subasta cerrada. Propiedad adjudicada». Michael dejó el cuchillo con el que picaba cebolla sobre la encimera. Se quedó inmóvil, mirando el teléfono como si acabara de cometer un error irreversible. Pero lo que sintió no fue miedo. Fue una descarga de vida,
una corriente tibia que le recorrió el pecho. Sonrió, incrédulo. Podía haberse arrepentido, podía haber cerrado la página y fingido que nada había pasado, pero algo en él sabía que no lo haría. No esta vez. Al día siguiente fue al banco, firmó los documentos, transfirió el depósito inicial y recibió por correo el contrato escaneado. Las palabras «propiedad vendida sin garantía» le hicieron reír. Nada en su vida había tenido garantías últimamente. Regresó a su apartamento y comenzó a empacar. Metió en un bolso de cuero su caja de herramientas, linternas, baterías, guantes, una muda de ropa, una libreta, un mapa impreso por si fallaba el GPS. No lo pensó demasiado. Actuó como quien sabe que, si se detiene a dudar, perderá la oportunidad. A las 2 de la tarde ya conducía hacia el este, dejando atrás los tejados húmedos de Cleveland. El tráfico disminuyó poco a poco y los edificios fueron reemplazados por campos y bosques. El aire cambió también. Por la ventanilla abierta entraba el olor de las hojas y la tierra. En el asiento del copiloto, la vieja bolsa de herramientas vibraba con cada bache. Michael sentía el pulso de la carretera bajo sus pies, y con cada kilómetro, el peso de los años se hacía un poco más liviano. 3 horas después, el GPS perdió la señal. No se molestó. Sacó el mapa del asiento trasero y continuó por un camino secundario que serpenteaba entre colinas. Un cartel oxidado indicaba Harper Township. El asfalto se convirtió en grava y luego en tierra compacta. En una curva, vio una gasolinera vieja, con un único surtidor y un cartel desteñido. Paró para llenar el tanque. El encargado era un hombre mayor, de rostro curtido y manos manchadas de grasa. ¿Va hacia el lugar de los Miller?, preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Michael dudó un segundo. No sé cómo se llama. Lo compré en una subasta. Está en la carretera de Willow Creek. El anciano asintió despacio, observándolo con una mezcla de curiosidad y lástima. Entonces es ese, vacío desde hace 15 años. Dicen que el techo sigue firme. Sonrió apenas. Pero cada casa guarda lo suyo. Michael no respondió. Pagó en efectivo y volvió al coche. Por el espejo retrovisor lo vio aún de pie frente al surtidor, mirándolo alejarse. La carretera se estrechó, flanqueada por árboles que formaban un túnel. La tarde empezaba a caer, y la luz se filtraba entre las ramas como humo dorado. La casa apareció al final del camino, justo cuando el sol se escondía. Estaba allí, sola, como un recuerdo que se niega a desaparecer. El porche se inclinaba levemente. La pintura se desprendía en escamas, y las ventanas parecían mirar hacia él con una paciencia resignada. Aparcó junto a los escalones y apagó el motor. El silencio fue total. Ningún coche, ningún pájaro, solo el murmullo distante del viento. Subió los escalones con cautela. La madera crujió, pero resistió. Tocó el pasamanos y sintió el polvo adherirse a su piel. El olor era mezcla de humedad y madera vieja. Introdujo la llave que el banco le había enviado. Giró con esfuerzo. La cerradura cedió con un gemido. Dentro la oscuridad tenía una textura. Había polvo suspendido en el aire, flotando entre haces de luz que entraban por las rendijas de las cortinas. El salón era amplio, amueblado con piezas cubiertas por sábanas amarillentas. Una estufa de hierro ocupaba la esquina y una alfombra descolorida se extendía bajo sus pies. Sobre una mesa lateral, un montón de cartas atadas con cuerda y un reloj detenido a las 12. Avanzó despacio, tocando las paredes, los muebles, el marco de una puerta. Todo parecía detenido en el tiempo, pero no abandonado con prisa. Era como si alguien hubiera salido un día con la intención de volver y nunca lo hubiera hecho. En la cocina, un viejo panadero de hojalata descansaba junto a un hervidor oxidado. Subió al segundo piso. 2 habitaciones gemelas, con camas de hierro y armarios vacíos. En una, un cepillo con algunos cabellos rubios, casi plateados por los años. En la otra, un papel pintado infantil con nubes desvaídas. Al final del pasillo, una puerta distinta, más gruesa, más oscura, con un pestillo de hierro. Intentó girar el pomo, pero no se movió, ni siquiera vibró. Una cadena de óxido colgaba donde alguna vez hubo un candado.
Se inclinó y escuchó. Nada. Marcó mentalmente el lugar. Mañana volvería con el destornillador. Bajó de nuevo, extendió su saco de dormir en el suelo de la sala y se sentó a cenar un sándwich bajo la luz tenue de la linterna. Afuera, el viento rozaba las ramas. Adentro, la casa exhalaba lentamente, como si despertara de un sueño largo. Se recostó mirando el techo agrietado, escuchando los crujidos que venían de todas partes. No eran ruidos hostiles. Era el sonido de algo vivo, recordando que existía. Cuando por fin cerró los ojos, soñó con pasillos estrechos, con puertas cerradas, con una respiración suave al otro lado. Despertó antes del amanecer. El aire tenía el olor de la madera mojada. Se quedó sentado mirando la escalera que subía hacia el piso de arriba. La puerta seguía ahí, esperando. Mañana, susurró para sí mismo, aunque en su interior ya sabía que mañana traería más que respuestas. Salió al porche. El campo se extendía cubierto de niebla. El viento arrastraba las últimas gotas de lluvia, y las hojas del magnolio se movían con un murmullo leve. Mikel bebió de su termo y respiró hondo. A pesar de la soledad, no se sintió solo. Por primera vez en años había encontrado algo que le pertenecía, algo que parecía reconocerlo. El sol empezaba a elevarse cuando cruzó el jardín y se dirigió al cobertizo. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó. Dentro había herramientas oxidadas, un calendario de 1987 pegado a la pared, una carretilla abollada y tarros llenos de clavos. Nada de valor, pero todo hablaba de trabajo, de esfuerzo. Tocó el marco de la puerta y sintió que la madera respondía a su contacto con un leve temblor. De regreso a la casa, notó que la puerta principal se había abierto apenas unos centímetros, aunque recordaba haberla cerrado con el pestillo. Se detuvo, observó la rendija y sonrió. El aire frío salió en una bocanada, como un suspiro. Quizá era solo el viento, o quizá la casa, al fin, le estaba dando la bienvenida. El día avanzó con lentitud, entre limpieza y exploración. Al caer la tarde, se sentó en el porche y observó el campo dorarse bajo el sol bajo. El silencio era absoluto, pero no pesado. Era el tipo de silencio que invita a escuchar, a dejar que el mundo respire por ti. Cerró los ojos un momento, y en ese instante, una tabla del techo crujió sobre su cabeza. Un sonido largo y profundo, como si el propio techo se acomodara después de un siglo. Mikel abrió los ojos y, por primera vez desde su divorcio, sonrió con verdadera paz. La casa lo había aceptado, y aunque todavía no lo sabía, también estaba a punto de contarle su historia. La primera noche en la casa transcurrió entre sueños interrumpidos y un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Mikel dormía en el suelo del salón, dentro de su saco de dormir, con la linterna apagada a su lado. En algún momento de la madrugada, el viento había amainado, y lo único que se oía era el leve crujido de las tablas que se expandían y contraían con el cambio de temperatura. No era un ruido desagradable, pero sí constante, como el respirar de algo vivo. A cada sonido, Mikel abría los ojos y escuchaba, conteniendo el aire, hasta que volvía a convencerse de que era solo el movimiento natural de una casa vieja. Pero a medida que avanzaban las horas, esa explicación se volvió menos sólida. Había un ritmo en esos crujidos, una especie de cadencia que no pertenecía al azar. El amanecer lo encontró medio despierto, con la cabeza llena de imágenes sin sentido. Pasillos que se alargaban hasta desaparecer, puertas que se cerraban solas, un susurro que no lograba recordar. Se levantó antes de que el sol asomara del todo y abrió la puerta principal. El aire fresco le golpeó el rostro como una caricia. La niebla cubría el campo y trepaba por los escalones del porche. Por un instante, el paisaje parecía suspendido en el tiempo. Se sirvió café del termo, apoyado en la barandilla, mirando cómo el día nacía lentamente sobre la hierba mojada. Había algo en aquel silencio que le resultaba distinto del silencio urbano al que estaba acostumbrado. En la ciudad, el silencio era tenso, lleno de ecos artificiales. Allí, en cambio, el silencio tenía profundidad. Se extendía como una tela sobre todo lo que tocaba, pero no era vacío. Era una invitación. Cuando terminó el café, se calzó las botas y decidió recorrer la propiedad. El suelo estaba húmedo y resbaladizo,
cubierto de hierba alta y restos de hojas. Dio la vuelta completa a la casa, deteniéndose en cada detalle. El muro de piedra que sostenía los cimientos se mantenía firme a pesar de las décadas. Algunas tejas se habían deslizado del techo, pero las vigas resistían. En un rincón del porche, la madera estaba podrida, pero bajo la superficie blanda se notaba el corazón sólido del roble. Michael pasó la mano por la madera, quitando un trozo suelto y murmuró: «Aún tienes vida». No sabía por qué había dicho aquello, pero lo sintió cierto. El cobertizo detrás del jardín le llamó la atención. La puerta colgaba de una bisagra oxidada y una capa de polvo cubría todo el interior. Dentro el olor era seco, terroso. Había herramientas viejas, un serrucho sin mango, un martillo con el mango astillado, frascos de clavos y tornillos. En una de las paredes colgaba un calendario de 1987 con la imagen desvaída de una mujer sonriente sosteniendo una mazorca de maíz. La fecha, sin embargo, no coincidía con el nivel de deterioro del lugar. Aquel cobertizo parecía haber estado en desuso mucho más tiempo. Michael pensó en la posibilidad de que alguien hubiera vivido allí más recientemente de lo que el viejo de la gasolinera había insinuado, pero desechó la idea enseguida. Todo en el ambiente hablaba de abandono. Volvió a entrar en la casa. El aire en el interior se sentía diferente. Había una mezcla de polvo, madera y algo dulce, casi imperceptible, como flores secas. El polvo en el suelo marcaba sus huellas frescas, y al caminar podía ver sus propios pasos superpuestos a otros más antiguos, tan viejos que apenas se distinguían. Aquello lo hizo detenerse. Observó detenidamente el suelo frente a la escalera. Allí, entre dos tablones, había una pequeña marca, un rasguño, como si alguien hubiera arrastrado un mueble o algo pesado. Agachándose, tocó la madera. No había humedad, lo cual era una buena señal. La estructura seguía firme. Decidió hacer un recorrido más sistemático. Empezó por la planta baja. En el salón, la luz se filtraba por las cortinas raídas, creando franjas doradas sobre los muebles cubiertos. Quitó la sábana de un sillón y levantó una nube de polvo que le hizo toser. Aún así, la forma del sillón, con sus reposabrazos tallados y su respaldo curvo, le pareció hermosa. Imaginó a las personas que habrían descansado allí, generaciones atrás, quizá un matrimonio mayor tomando café, o una familia reunida junto a la estufa. Había algo profundamente humano en los objetos viejos, una huella invisible que permanecía más allá del tiempo. Pasó a la cocina. El fregadero era de porcelana, con el esmalte agrietado. Sobre el mostrador descansaba una vieja caja de pan metálica, y junto a ella, un frasco con restos de azúcar petrificada. Cuando intentó abrir un armario, una corriente de aire escapó de su interior con un olor rancio a ratones. Cerró con rapidez y abrió la ventana. Un soplo frío entró, moviendo las cortinas. Desde allí podía ver el campo, extendiéndose hasta un pequeño grupo de árboles. Se dio cuenta de que no había ni un solo sonido de pájaros. Era como si el lugar entero estuviera esperando algo. Subió las escaleras. Cada peldaño se quejaba, pero ninguno cedió. El pasillo del segundo piso era estrecho y largo, con 3 puertas a cada lado. La primera habitación tenía un tocador y una cama sin colchón. El espejo del tocador estaba cubierto de una capa gruesa de polvo. Al limpiarlo con la manga, vio su propio reflejo, pálido y distorsionado, y detrás de él, el cuarto vacío. En la cómoda había un cepillo con unos pocos cabellos plateados, tan finos que apenas se distinguían. Se sintió incómodo y volvió a colocar el cepillo donde estaba. La segunda habitación tenía un papel pintado con dibujos de nubes y globos descoloridos. Un caballo de madera yacía volcado en el suelo. Lo levantó y lo dejó de pie. El juguete se balanceó lentamente hasta quedarse quieto. Ese movimiento simple le produjo una sensación extraña, como si hubiera interrumpido un sueño largo y pacífico. En el rincón, un pequeño armario con la puerta entreabierta mostraba un vestido infantil, amarillento por el tiempo. No era raro que quedaran ropas en casas viejas, pero el modo en que colgaba aquel vestido, todavía recto y ordenado, lo hizo fruncir el ceño. El último cuarto del pasillo era distinto. La puerta era más gruesa, más alta, de un color casi negro. Tenía un pestillo de hierro,
y lo que parecía haber sido un candado hace muchos años. Michael intentó girar el pomo, pero no se movió. Se inclinó y miró la ranura entre la puerta y el marco. Un aire frío escapaba de allí, como si detrás hubiera una corriente. Pasó la mano por la superficie. Estaba helada. El metal del pestillo le dejó un leve ardor en los dedos. Se apartó, mirando la puerta con curiosidad. No tenía sentido que un desván estuviera tan bien cerrado, a menos que alguien hubiera querido ocultar algo. Anotó mentalmente la idea de traer herramientas más tarde, pero por ahora decidió no forzarlo. Bajó las escaleras. Al hacerlo, la luz del atardecer se filtraba por la ventana del pasillo, bañando las paredes en un tono ámbar. La casa, bajo esa luz, parecía menos sombría, casi acogedora. Pasó el resto de la tarde limpiando la planta baja, abriendo ventanas, dejando entrar el aire. A medida que la brisa se movía por los pasillos, los olores cambiaban. La humedad se disipaba, y un aroma de madera antigua tomó su lugar. Cuando la oscuridad comenzó a caer, encendió su linterna y se sentó en el suelo del salón, frente a la estufa. Cenó un trozo de pan y un poco de queso, escuchando los sonidos que regresaban poco a poco. El viento afuera había vuelto, y las ramas golpeaban el techo. Pero dentro, la casa tenía otro ritmo. El crujido de las vigas ya no le parecía azaroso. Era como un idioma, un lenguaje de madera que le hablaba sin palabras. Se dio cuenta de que la casa no lo asustaba. Le producía una especie de respeto, una reverencia silenciosa. A medianoche, el silencio se hizo más profundo. El fuego de la linterna ya se había apagado y solo quedaba la claridad pálida de la luna entrando por las ventanas. Fue entonces cuando escuchó un sonido distinto. Un paso. No el movimiento de la madera, sino el peso real de algo que se desplazaba arriba. Un solo paso, seguido de un silencio que duró demasiado. Se incorporó, conteniendo la respiración. Luego otro sonido, más leve, como si algo rozara el suelo. Michael se levantó despacio, tomó la linterna y miró hacia la escalera. Nada. No había movimiento alguno. Esperó varios minutos. El silencio volvió a cubrirlo todo. Decidió no subir. Era tarde, y el cansancio empezaba a ganar. Se acostó de nuevo en el saco de dormir, aunque tardó mucho en cerrar los ojos. Cuando lo hizo, soñó con una puerta que se abría lentamente y con una voz, tan suave que no podía entender sus palabras, pero que lo llamaba por su nombre. Despertó antes del amanecer, con la sensación de que algo había cambiado. El aire en la habitación estaba más frío. Afuera, la niebla cubría todo el valle. Se levantó, encendió el hornillo de gas y preparó café. Mientras lo bebía, miró hacia la escalera. La puerta del desván seguía cerrada, pero en la madera, justo debajo del pomo, había una marca nueva. Un rasguño fino, como hecho por una uña. Se quedó observándolo largo rato. No se movió ni se acercó. Tomó otra taza de café y mientras el vapor se elevaba frente a su rostro, dijo en voz baja: «Todavía no». El día transcurrió sin sobresaltos. Pasó la mañana revisando la estructura de la casa y anotando lo que debía reparar. Una viga floja en el porche, algunas grietas en la pintura, la cerca del jardín que se había caído. Por la tarde cortó maleza y despejó el camino hasta un pequeño arroyo detrás de la propiedad. El sonido del agua corriendo le recordó la vida fuera de aquellas paredes. Permaneció allí sentado un rato, observando cómo la corriente arrastraba hojas secas. En ese instante, la casa no le pareció un misterio, sino un organismo vivo, un ser que había resistido más de lo que debía. Cuando regresó, el cielo se cubría de tonos violetas y el aire se había enfriado. Cerró las ventanas y encendió la linterna. En el pasillo miró de reojo hacia arriba. Por un momento creyó ver que la puerta del desván se movía apenas, como si respirara. No era posible, se dijo. Seguramente era la corriente de aire. Pero la imagen le acompañó toda la cena. Aquella noche, el silencio se transformó en algo más pesado. No era amenaza, sino expectación. La madera del techo se expandía con un susurro prolongado, y cada sonido le parecía dirigido a él. Se recostó, cubriéndose hasta los hombros, y antes de quedarse dormido, murmuró: «Mañana, lo prometo». El viento cesó completamente. La casa quedó inmóvil,
como si aguardara su palabra. Y Michael, sin saberlo, ya había sellado su decisión. Al día siguiente subiría. Y la casa, que hasta entonces había respirado en secreto, al fin le mostraría lo que escondía detrás de aquella puerta. La mañana amaneció con un tono de plomo. La lluvia fina, persistente, golpeaba las ventanas como si quisiera borrar el mundo más allá de los cristales. Michael se despertó antes de que el reloj marcara las 6, con la sensación de no haber dormido del todo. Había pasado buena parte de la noche escuchando los sonidos que venían del piso de arriba. No eran pasos claros, sino una sucesión de crujidos, respiraciones de madera que parecían imitar los movimientos de alguien que no quería ser oído. Aún así, la casa no le infundía miedo. Había algo en esa espera silenciosa, casi paciente, que lo hacía sentirse parte de algo antiguo, como si el lugar mismo lo estuviera observando para decidir si merecía conocer su secreto. Encendió la linterna, preparó un café rápido y se sentó frente a la escalera. Miró hacia arriba durante un buen rato, como si el simple acto de contemplar la puerta del desván pudiera darle respuestas. El aire de la casa estaba más frío que de costumbre, impregnado con ese olor a madera húmeda y polvo antiguo. Había llegado el momento, lo sabía. No había más excusas, ni tareas menores para postergar lo inevitable. La puerta esperaba, y él también. Terminó el café y fue al coche a buscar su caja de herramientas. La abrió sobre la mesa y revisó su contenido. Destornillador, martillo, linterna de repuesto, una barra de hierro que había usado en decenas de trabajos. Mientras se ponía los guantes, pensó en lo absurdo de la situación. Había conducido cientos de kilómetros para comprar una casa ruinosa, y ahora estaba a punto de forzar una puerta que probablemente llevaba a un simple desván lleno de trastos. Pero una parte más profunda de su mente no lo veía como un gesto práctico. Era algo más, una necesidad. Como si al abrir esa puerta pudiera abrir también una parte cerrada de sí mismo. Subió las escaleras despacio, sintiendo cómo cada peldaño se quejaba bajo su peso. En la penumbra del pasillo, el aire era más denso. La puerta del desván lo esperaba al final, igual que los días anteriores. Negra, firme, ajena al paso del tiempo. Se detuvo frente a ella. El pomo metálico estaba cubierto por una capa fina de polvo, pero el cerrojo mostraba señales de haber sido manipulado hacía mucho, como si alguien lo hubiera intentado abrir y luego desistido. Puso la palma sobre la madera y notó el frío filtrarse a través del guante. Introdujo la barra entre el marco y la puerta y empujó. La madera crujió, resistiendo al principio. Apretó más, usando el hombro como apoyo, y finalmente escuchó el chasquido del pestillo rompiéndose. Un hilo de polvo cayó sobre su cabello, y un soplo de aire helado escapó desde el interior. Se echó hacia atrás, tosiendo. El olor que emanó de la apertura no era el de la humedad o la podredumbre que esperaba, sino uno más suave, indefinible, con un leve matiz dulzón, como flores secas o fruta vieja. Con un movimiento lento empujó la puerta hasta abrirla completamente. La oscuridad al otro lado era casi sólida. Encendió la linterna y el haz de luz cortó el aire lleno de motas suspendidas. Lo primero que vio fue una escalera angosta que ascendía hacia un espacio más alto, casi vertical. El acceso parecía diseñado para cuerpos más livianos, para personas que subieran con cuidado. Dio un paso y la madera se quejó con un sonido hueco. Subió otro, con la linterna sujeta entre los dientes, y sintió cómo el aire se volvía más frío a cada metro. A mitad del ascenso, uno de los tablones cedió bajo su pie. Su pierna se hundió hasta la rodilla. Soltó un grito corto, más de sorpresa que de dolor, y se sostuvo del pasamanos. La madera astillada rozó su pantorrilla, dejándole una quemadura leve. Respiró hondo y esperó. El eco del crujido se desvaneció en el silencio. No había más sonidos, ni siquiera el goteo de la lluvia. Sacó la pierna con cuidado, apoyándose en el otro pie, y subió el último tramo con pasos más lentos. Cuando llegó al final, se quedó sin aliento, no por el esfuerzo, sino por lo que vio. El desván era mucho más grande de lo que el tamaño de la casa permitía imaginar. El techo se extendía en ángulos imposibles, como si la geometría del lugar se hubiera doblado sobre sí misma. Pero lo más sorprendente no era el espacio, sino lo que había en el centro. Una casa.
Una casa pequeña, pero no un modelo ni un juguete. Era una construcción completa, una réplica en miniatura, hecha con una precisión casi obsesiva. Se acercó despacio, moviendo la luz sobre las paredes. La estructura tenía techo a dos aguas, una pequeña galería frontal, ventanas con marcos de madera, incluso una puerta diminuta con pomo de latón. El polvo la cubría en una capa uniforme, pero los detalles se conservaban intactos. Era como mirar una versión reducida del mismo edificio donde estaba, pero más pura, más joven, sin las heridas del tiempo. Rodeó la estructura. El suelo del ático estaba cubierto de polvo espeso, pero aquí y allá se notaban huellas. No las suyas, huellas pequeñas, casi como las de un niño. Se agachó, pasó la mano sobre una de ellas, y el polvo se dispersó dejando ver la madera limpia debajo. La forma era clara, y el borde todavía nítido. No podían ser recientes, pero tampoco tenían décadas. Su respiración se volvió más lenta. Llegó hasta la puerta del pequeño porche. Era tan baja que tuvo que inclinarse. La empujó con un dedo, y la madera respondió con un chirrido largo. Dentro, el aire estaba quieto, pero no muerto. La luz de la linterna se filtró por el hueco, revelando una habitación diminuta. Un sillón de madera, una mesa, una lámpara cubierta por una tela fina, y en las paredes, estantes llenos de objetos pequeños, tazas, figurillas, libros en miniatura. Michael contuvo el aliento. Todo estaba dispuesto con el mismo orden de una casa real. Entró. Tuvo que agacharse para no golpear el techo. El suelo crujió bajo sus botas, y el sonido resonó dentro del espacio reducido. Era como entrar en un eco. En el aire flotaba un olor a polvo y algo dulce, el mismo aroma que había sentido al abrir la puerta del desván. En la pared, 3 fotografías enmarcadas. En la primera, una mujer joven de mirada serena, vestida con un vestido claro, de pie frente a una casa idéntica a la que él había visto abajo. En la segunda, un hombre de rostro amable, sentado en un banco con un gato en el regazo. La tercera estaba casi borrada, pero se alcanzaban a distinguir 2 figuras tomadas de la mano. En una mesita lateral, un montón de cartas atadas con una cinta roja. Las tomó con cuidado. El papel era amarillento, quebradizo, con bordes mordidos por el tiempo. En la parte superior del primer sobre se leía, con caligrafía elegante, For Edith, 1933. No quiso abrirlo. Lo devolvió a su lugar y siguió observando. Al fondo una pequeña puerta conducía a otra habitación. La abrió. Era un dormitorio diminuto, con una cama cubierta por una colcha floreada y un libro abierto sobre la mesa de noche. En las páginas, letras apretadas, escritas a mano con tinta azul. No entendía todo el texto, pero algunas frases estaban en inglés. Watching attic door, only opens at night. Hide behind number 2. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dejó el libro donde estaba y miró a su alrededor. Todo parecía detenido en una quietud expectante. Fue entonces cuando notó el armario en la esquina, alto, pintado de un azul gastado. En su puerta derecha, alguien había dibujado con pintura roja el número 2. La marca era tosca, hecha a mano, como una señal o advertencia. Se acercó. El aire alrededor parecía más frío. Puso la mano sobre la superficie. La madera estaba húmeda al tacto. Apoyó el oído, conteniendo la respiración. Al principio no oyó nada. Luego, un sonido leve, imperceptible, como una exhalación. Alejó la cabeza, sorprendido, y volvió a escuchar. Allí estaba de nuevo. Una respiración lenta, regular, humana. El corazón le golpeó el pecho. Retrocedió un paso, sin apartar la vista del armario. No podía moverse. Parte de él quería correr, pero otra parte, la misma que lo había traído hasta allí, lo empujaba a quedarse. Pasaron algunos segundos, o quizá minutos. Finalmente, estiró la mano hacia el pomo. Estaba helado. Tiró. La puerta resistió un instante, y luego se abrió con un chirrido prolongado. Dentro, encogida en el rincón, había una mujer. Su cabello, gris y enmarañado, caía sobre un rostro pálido y arrugado. Llevaba un vestido de lana, raído, y sostenía una manta contra su pecho.
Abrió los ojos lentamente y levantó una mano temblorosa para protegerse de la luz. Michael retrocedió un paso, con el corazón desbocado. No era un cuerpo, era una persona viva. «Por favor», dijo ella con voz frágil pero clara. «No llame a nadie. Puedo explicarlo». Michael bajó la linterna, sin saber qué decir. La mujer respiraba con dificultad, pero sus ojos, de un azul desvaído, lo miraban con serenidad. «¿Quién? ¿Quién es usted?», preguntó él, apenas en un susurro. «Mi nombre es Rosemary», respondió. «Esta casa fue mía». El silencio que siguió fue tan intenso que podía oír su propio pulso. La mujer bajó la mirada, tocando el borde de la manta. «Mi padre la construyó», continuó. «Construyó ambas, la grande y la pequeña. Todo esto era para mí». Michael trató de comprender. La mujer hablaba despacio, como si cada palabra viniera de muy lejos. Le contó que su padre, Thomas Miller, había sido carpintero, y que la casa donde ahora estaban había sido su orgullo. Tras la muerte de su esposa, había quedado solo con Rosemary, que entonces era una niña enferma, asustada de los espacios abiertos. Para ayudarla, había construido una réplica en miniatura dentro del desván, un lugar donde pudiera sentirse segura. Pero cuando él murió, ella nunca volvió a salir. Había vivido allí, escondida, durante años. Michael la escuchaba sin interrumpirla, sentado en el suelo, todavía en shock. Cada frase parecía increíble, pero la calma de su voz y la coherencia del relato hacían imposible dudar. «Creí que ya no quedaba nadie», dijo ella al final, «que la casa me había dejado sola. Pero el lugar es bueno, el lugar cuida. A veces trae a quien debe venir». Las palabras flotaron en el aire como un suspiro. Michael no supo qué responder. Por instinto se quitó la chaqueta y se la ofreció. La mujer la tomó con gratitud y se cubrió los hombros. «Bajemos», dijo él al fin. «Tiene que descansar». Ella asintió. Le tomó el brazo con una delicadeza que lo conmovió. Bajaron la escalera despacio, paso a paso. Al llegar a la planta baja, él la ayudó a sentarse en una silla de la cocina. Puso agua a calentar, buscó en su bolsa una bolsa de té y la dejó reposar en una taza. La mujer la sostuvo entre las manos, mirando el vapor subir. «Hace años que no veía el amanecer desde abajo», murmuró. Michael se apoyó en la encimera. Afuera la lluvia había cesado. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, bañando el suelo húmedo de luz dorada. Por un momento, la casa dejó de parecer un refugio del pasado y se convirtió en algo más vivo. Ninguno habló por un largo rato. El silencio no era incómodo. Era un silencio nuevo, lleno de significado. Michael comprendió que lo que había encontrado no era un misterio ni una amenaza. Era una vida escondida, preservada en el corazón de una casa que había esperado demasiado tiempo para volver a ser habitada. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá bajo una manta y él se quedaba sentado en la penumbra, la casa pareció respirar de nuevo. No con los gemidos y crujidos de antes, sino con un ritmo tranquilo, casi humano. Michael levantó la vista hacia el techo, sabiendo que allá arriba, la pequeña casa seguía en su sitio, guardando la historia de quienes habían amado y resistido en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el vacío dentro de él comenzaba a llenarse. No sabía con qué exactamente, pero era cálido, como una chispa. Miró a la mujer dormida, a la vieja estufa, a las paredes que ahora respiraban junto a ellos, y comprendió que había encontrado algo que ningún martillo ni clavo podrían construir. La certeza de estar en el lugar donde debía estar. El amanecer llegó sin estridencias, con una luz gris que se filtraba entre las nubes bajas y el vapor del campo húmedo. Michael despertó en la silla de la cocina, con el cuello adolorido y los brazos cruzados sobre el pecho. Había pasado la noche casi en vela, observando de vez en cuando a la mujer que dormía en el sofá, envuelta en una manta. El fuego de la estufa se había apagado hacía horas, pero el aire de la habitación seguía tibio, como si la presencia de ella bastara para mantener el calor. Por un instante, al verla inmóvil, pensó que tal vez había muerto durante el sueño. Se levantó con cautela y se acercó. La mujer respiraba despacio, con un murmullo casi imperceptible. Su rostro, iluminado por la luz del alba,
Parecía más joven. Había en su expresión una calma que contrastaba con la dureza de su historia. Michael se quedó mirándola un rato, intentando ordenar las ideas. Todo lo ocurrido el día anterior parecía una escena de otro mundo. El descubrimiento del desván, la casa en miniatura, la puerta marcada con el número 2, la voz frágil pidiendo que no llamara a nadie. Era imposible comprender cómo una persona podía haber vivido tantos años escondida en un espacio tan pequeño, aislada del tiempo y de la gente. Sin embargo, allí estaba, respirando frente a él, una prueba tangible de que algunas vidas transcurren en silencio, sin que el mundo se entere. Cuando el olor del café recién hecho comenzó a llenar la cocina, ella abrió los ojos. Tardó unos segundos en ubicarse, mirando alrededor con una mezcla de confusión y temor. Michael le ofreció una taza. Ella la aceptó con las manos temblorosas. «Gracias», dijo apenas, su voz ronca, como si hubiera olvidado cómo sonaba. «No hay de qué». Él se sentó frente a ella, con la otra taza entre las manos. Necesitaba hablar. Rosemary lo miró sin levantar del todo la cabeza. Tenía los ojos de un azul apagado, cubiertos por una neblina que no era solo la de la edad. «Lo sé», respondió, «y yo también». Bebieron en silencio unos minutos. Luego ella suspiró, como quien se rinde a un peso demasiado largo de cargar. «Mi padre me enseñó que el silencio puede ser refugio», dijo al fin. «Pero con los años entendí que también puede ser una prisión». Michael no respondió. Esperó. Ella comenzó a hablar con la voz baja, sin mirar directamente a nadie, como si hablara con los recuerdos. Le contó que su padre, Thomas Miller, había sido carpintero, un hombre de pocas palabras, pero de manos firmes y corazón tierno. Cuando su esposa, Caroline, murió de neumonía, Rosemary apenas tenía 10 años. Desde entonces, el miedo se instaló en la casa como un huésped invisible. Tenía miedo de salir, miedo del viento, de los espacios abiertos, del silencio de la noche. Su padre, desesperado por ayudarla, construyó para ella un refugio en el desván, una réplica exacta de la casa familiar, a escala, con muebles diminutos y lámparas que funcionaban con aceite. Quería que su hija tuviera un mundo pequeño y manejable, donde nada pudiera hacerle daño. «Y allí viví», continuó Rosemary. «Al principio solo jugaba, leía, dormía en la pequeña cama. Papá subía cada noche con la cena y se quedaba conmigo. Pero cuando él murió, ya no pude bajar. La idea de abrir la puerta y enfrentar el espacio vacío de la casa me paralizaba. Pasaron los días, luego los meses, y cuando quise darme cuenta, ya habían pasado años». «¿Y cómo sobrevivió?», preguntó Michael, sorprendido por la serenidad con que hablaba. «Tenía reservas. Papá era previsor. Dejaba comida, agua y me enseñó a recoger lluvia en cubos. Aprendí a secar manzanas y a conservar pan duro. Cuando se acabó todo, la casa me sostuvo. En la despensa encontré más. No sé quién lo puso allí, quizá alguien del pueblo, o tal vez fue el propio lugar el que me cuidó». Sonrió levemente. «Puede que suene loco, pero cuando vives tanto tiempo entre las paredes, comienzas a escuchar cómo respiran». Michael pensó en sus propias noches de silencio, en los meses que había pasado en su apartamento de Cleveland sin pronunciar una palabra fuera del trabajo. Entendió, con una claridad dolorosa, que ambos compartían la misma soledad, solo que ella la había hecho su hogar. La mujer siguió hablando, y cada palabra parecía arrancar una capa de polvo de la historia del lugar. Habló de su niñez, de los veranos cuando el olor a serrín se mezclaba con el de las flores del jardín, de cómo su padre le enseñaba a lijar la madera hasta que brillara. Recordó las risas de Caroline, su madre, y cómo el sonido del piano llenaba la casa en las tardes. Luego la voz se quebró y el silencio regresó, más profundo. «No sé cuánto tiempo ha pasado», dijo finalmente. «A veces soñaba con salir, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me detenía. La casa se convirtió en mi única compañía. No era cruel, me hablaba en su propio lenguaje. Me avisaba cuando venía el invierno, cuando llovía demasiado, cuando debía quedarme quieta». Michael la observó con atención. En su mirada no había delirio, sino una calma lúcida, como si cada palabra estuviera medida. «Yo encontré el diario», murmuró él, «en el pequeño dormitorio. Las notas. Hablaban de una puerta que solo se abría de noche.
Rosemary lo miró largo rato antes de responder. Sí, era la puerta del miedo. Papá me decía que solo se podía abrir cuando estuviera lista. Nunca lo estuve. Durante los días siguientes, la casa se transformó. Michael comenzó a repararla poco a poco, sin pedir permiso, pero siempre informando a la mujer de cada paso. Sustituyó los cristales rotos, limpió el polvo del pasillo, revisó el techo. Rosemary lo observaba trabajar desde la ventana, envuelta en su chal. De vez en cuando le contaba cosas sobre los objetos que él encontraba. Quién había tallado la mesa, de dónde venían los cuadros, por qué una silla tenía una pata más corta. Cada relato añadía una capa de vida al lugar. Una tarde, mientras arreglaba la lámpara del salón, Michael escuchó a Rosemary subir los peldaños del desván. La siguió sin decir nada. Ella avanzaba con pasos lentos, sosteniéndose en la barandilla. Cuando llegó arriba, se quedó de pie frente a la puerta abierta, mirando el interior del pequeño mundo donde había vivido. Entró despacio, como si temiera que todo se desvaneciera. Tocó la mesa, la cama, los libros diminutos. Papá lo construyó todo con sus manos, dijo. No solo para mí, sino para sí mismo. Decía que cuando trabajaba la madera, podía hablar con mi madre. Cada golpe del martillo era una palabra para ella. Michael no supo qué responder. Se limitó a quedarse cerca, en silencio. El aire dentro del pequeño refugio estaba más cálido que antes. La luz de la linterna se reflejaba en las paredes barnizadas. ¿Sabe qué es lo más extraño?, preguntó Rosemary sin mirarlo. No me siento avergonzada de haber vivido aquí. El miedo me protegió tanto como me aprisionó. Y aunque nadie lo entienda, este lugar me mantuvo viva. Ahora puede salir cuando quiera, dijo él. Nadie la juzgará. Ella asintió, pero no respondió. Esa noche la casa entera pareció distinta. Los ruidos del techo se volvieron más suaves, casi como un murmullo de agradecimiento. Michael preparó sopa y la compartieron en la mesa, a la luz de una lámpara vieja. Por primera vez la conversación no giró en torno al pasado, sino al presente. ¿Qué harían con la casa? ¿Cómo mantenerla en pie? ¿Qué partes aún eran seguras? ¿Y usted? ¿Por qué vino?, preguntó Rosemary de pronto. Michael se quedó en silencio unos segundos. No lo sé, admitió. Supongo que buscaba algo, un cambio, o quizás solo un lugar que no me recordara quién fui. Entonces lo encontró. Esta casa no recuerda, solo espera. La frase lo sorprendió. Pensó en ella durante mucho rato, incluso después de que Rosemary se retirara a dormir. Afuera, el viento había cesado. Dentro, todo parecía suspendido. Pasaron las semanas. Michael instaló un generador, arregló la bomba de agua y limpió el jardín. Rosemary comenzó a salir al porche por las tardes, envuelta en su chal, mirando los árboles desnudos. A veces hablaban, otras se quedaban callados, escuchando los sonidos del campo. Había entre ellos una complicidad silenciosa, un entendimiento que no necesitaba palabras. Una tarde de diciembre, mientras el cielo se teñía de naranja, Michael la encontró en el desván, mirando las fotografías antiguas. En sus manos sostenía una de las cartas que él había visto antes, aquella con la inscripción For Edith. Era mi madre, dijo ella. Papá nunca dejó de escribirle, incluso después de su muerte. Guardaba sus cartas en esta casa, como si ella pudiera venir a leerlas. Michael notó que las manos de Rosemary temblaban. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. Ella no lloró, solo dijo, «Hay amores que no se van, se esconden aquí dentro». Se llevó la mano al pecho, esperando a que alguien los recuerde. Esa noche, cuando bajaron, la casa parecía más viva que nunca. Las paredes, antes frías, retenían el calor del fuego. Michael sintió que algo había cambiado definitivamente. No era solo el descubrimiento de una historia. Era la sensación de haber devuelto el pulso a un lugar que había estado dormido durante décadas. Antes de acostarse, subió una vez más al desván. No había oscuridad ni ruidos extraños. Todo estaba quieto. En la pequeña casa, la lámpara seguía encendida. Su luz cálida iluminaba el número 2 pintado en el armario, ya sin el peso del misterio. Se quedó un largo rato observando la escena, hasta que comprendió lo que la mujer había querido decir. La casa no recordaba, simplemente esperaba, y ahora que ella había hablado, el silencio podía descansar.
Cuando volvió a la cocina, Rosemary dormía profundamente en el sofá. Michael se sentó frente al fuego y pensó en su propia vida, en las paredes que él mismo había construido sin darse cuenta. Tal vez, pensó, todos necesitan una casa que respire para poder recordar que aún están vivos. Aferró esa idea y se quedó dormido en la silla, con el crepitar del fuego como única música. Afuera, el viento volvió a soplar, pero ya no sonaba como amenaza. Era un susurro leve, casi humano, como un viejo amigo que vela el sueño de quienes al fin se atrevieron a abrir la puerta del miedo. El invierno se había instalado por completo, cubriendo los campos de un velo de escarcha que brillaba como polvo de vidrio bajo el sol débil. La casa, que en otoño había parecido un refugio cálido, ahora respiraba con lentitud, adaptándose al frío. El humo de la chimenea se elevaba en espirales finas, desapareciendo en el cielo pálido, y dentro, el fuego mantenía un calor constante que parecía más emocional que físico. Michael había aprendido a leer los sonidos de la casa, el crujido del techo con el viento, el chasquido de las tablas que se dilataban al calor del fuego, el susurro leve que parecía venir de las paredes, como si la madera misma tuviera memoria. En esa música silenciosa encontraba compañía. Rosemary pasaba gran parte de las mañanas sentada cerca de la ventana del comedor, mirando hacia los árboles desnudos. A veces hablaba sola, murmurando nombres que Michael no reconocía. Otras veces se quedaba inmóvil, con las manos sobre las rodillas, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Michael la dejaba en paz. Comprendía que esas conversaciones invisibles pertenecían a un tiempo que no le correspondía interrumpir. Su papel ahora no era preguntar, sino sostener la calma, permitir que las palabras volvieran cuando ella estuviera lista. Una mañana, mientras reparaba la barandilla del porche, la oyó llamarlo con voz suave pero firme. Entró apresurado y la encontró de pie junto al piano que había en el salón, un instrumento cubierto durante años por una sábana amarillenta. Ella sostenía una partitura arrugada en la mano. «Mi madre tocaba esto», dijo, y sus dedos recorrieron las teclas con una delicadeza temerosa. «Me enseñó algunas notas, pero después de que murió, nunca volví a tocar». Michael se acercó y quitó con cuidado la sábana del todo. La madera, aunque opaca, seguía conservando su forma elegante. Probó presionar una tecla. El sonido fue áspero, pero reconocible. Rosemary sonrió. Papá decía que el sonido del piano mantenía el alma de la casa despierta. Miró hacia el techo. Cuando dejé de tocar, creo que la casa se durmió conmigo. Las palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Se sentó frente al teclado y, con los dedos temblorosos, tocó las primeras notas de una melodía simple, casi infantil. El sonido llenó la estancia con una vibración que hizo estremecer las ventanas. Michael sintió que la temperatura cambiaba. No sabía si era una ilusión, pero el aire se volvió más tibio, más denso, como si la casa respondiera. Después de ese día, algo empezó a transformarse entre ellos. Las historias de Rosemary se volvieron más frecuentes, más nítidas. Comenzó a hablar de su padre no solo como un recuerdo, sino como si aún lo acompañara. Papá nunca se marchó del todo, decía. Está en cada tabla, en cada clavo. Si escuchas bien, puedes oírlo trabajar todavía. Michael pensó que quizás se refería a la forma en que el viento movía las vigas, o al eco del pasado resonando en su mente. Pero no lo dijo. No necesitaba desacreditar la fe que mantenía viva a aquella mujer. En cierto modo, también él había empezado a sentir la presencia del carpintero invisible. Cada vez que martillaba una viga o reparaba una puerta, tenía la sensación de que alguien observaba su trabajo con aprobación silenciosa. Un mediodía, mientras limpiaban el desván, encontraron una caja metálica detrás de una viga suelta. Dentro había papeles amarillentos, fotografías y varios sobres sellados. Uno de ellos estaba dirigido a My Dearest Rose. Rosemary lo sostuvo entre los dedos con reverencia. Tardó varios minutos en reunir el valor para abrirlo. La letra era firme, inclinada hacia la derecha, la caligrafía de un hombre acostumbrado al trabajo manual, pero cuidadoso en sus palabras. «Mi querida Rosa», comenzaba la carta, «si algún día lees esto, será porque yo ya no pueda decirlo con mi voz. Esta casa es más que madera y clavos. Es una promesa.
Cada viga fue puesta con el deseo de que el miedo nunca te encontrara aquí. Pero si lo hace, quiero que recuerdes que el amor no se rompe con la muerte. Todo lo que hice fue para que tu corazón recordara cómo suena la esperanza. Rosemary no lloró mientras leía. Solo sonrió con los labios apretados. Y cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chal. Él sabía que no podría salir, murmuró. Pero también sabía que algún día vendría alguien que me ayudaría a hacerlo. Michael no supo qué decir. Solo asintió. En ese momento comprendió que, sin saberlo, se había convertido en parte de la historia que aquel hombre había comenzado tantos años atrás. Pasaron varios días revisando la caja. Entre los papeles había planos de la casa, dibujos a lápiz y un boceto inacabado de una ampliación que Thomas había titulado For When She's Ready to Live in the Light Again. Michael lo extendió sobre la mesa del salón. La ampliación mostraba una galería con grandes ventanales que daban al campo. Un espacio abierto, lleno de luz. «Quería que aprendieras a mirar el mundo», dijo él señalando el diseño. «A no tenerle miedo». Rosemary lo miró con los ojos húmedos. «Y lo estoy haciendo. Cada día. Un poco más». Aquel invierno, Michael dedicó sus esfuerzos a restaurar lo que el tiempo había destruido. Quitó tablas rotas, reparó el techo, limpió las paredes de moho. El trabajo físico lo mantenía en movimiento, pero lo que realmente lo impulsaba era la sensación de que cada golpe de martillo despertaba una parte dormida del pasado. La casa respondía a su esfuerzo con pequeños gestos. Una puerta que cerraba mejor, un escalón que ya no crujía, una corriente de aire que desaparecía. Una tarde, mientras pintaba la moldura del pasillo, escuchó que Rosemary lo llamaba desde el desván. Subió las escaleras, extrañado. Ella estaba arrodillada junto a una vieja maleta abierta. Dentro había más cartas, pero esas estaban dirigidas a Caroline. Las manos de Rosemary temblaban al sostenerlas. «Son para mi madre», dijo. Él siguió escribiéndole después de que muriera. «Las escondió aquí. Abrió una al azar». La voz de su padre parecía revivir en cada línea. «Caroline, el jardín floreció temprano este año. Rosemary tocó la canción que tanto amabas. Creo que el miedo empieza a dejarla». Rosemary se llevó la carta al pecho y cerró los ojos. No era un hombre de muchas palabras, susurró, pero su amor estaba en cada gesto. Michael pensó en su propio padre, un hombre severo y distante, que nunca había dicho te quiero, pero que siempre se aseguraba de que nada le faltara. Por primera vez entendió que el silencio de los padres a veces es una forma torpe, pero sincera, de amor. Esa noche, cuando el viento aullaba afuera, se sentaron frente al fuego y leyeron en voz alta los fragmentos más hermosos de las cartas. Miguel las traducía al español, palabra por palabra, y Rosemary sonreía al oír cómo sonaban en otra lengua. Parecía que la casa, al escuchar esas voces revividas, respiraba con más fuerza. Las llamas se reflejaban en las paredes, como si bailaran al compás de las palabras. Los días siguientes se llenaron de trabajo y de recuerdos. Michael descubrió, al revisar el sótano, un cajón con herramientas marcadas con las iniciales TM. Decidió usarlas para continuar las reparaciones. Cada clavo que colocaba era un homenaje al hombre que había construido aquel refugio. En las noches, mientras el viento soplaba y la nieve cubría los ventanales, escribía notas sobre lo que encontraba, con la idea de crear un archivo, una crónica de la casa y de quienes la habitaron. Rosemary lo ayudaba, aportando detalles que él desconocía. El nombre del perro que tuvieron, la receta de pan que su madre preparaba los domingos, la historia del espejo del pasillo que su padre había traído desde Nueva York. Esas pequeñas piezas fueron tejiendo un relato más grande, y cuando Michael lo leyó en voz alta por primera vez, ella lloró en silencio, sin tristeza, como quien ve que su vida finalmente encuentra forma. Una mañana de febrero, Michael subió al desván para revisar las goteras del techo. Allí, bajo una viga suelta, encontró una caja más pequeña, envuelta en tela. Dentro había fotografías y un cuaderno encuadernado a mano. Lo abrió y vio que las primeras páginas estaban escritas por Thomas, pero las últimas pertenecían a Rosemary. Había anotaciones recientes, reflexiones, poemas breves. En uno de ellos leyó: «Amar puede ser una jaula si no se abren las ventanas,
Pero a veces la jaula también protege del viento. Esa frase lo acompañó todo el día. Por la noche, mientras cenaban, le habló de la idea de abrir la casa al pueblo. Podríamos convertirla en un archivo, o en un pequeño museo, dijo. Que la gente conozca esta historia. Rosemary lo miró con expresión serena. No museo, corrigió. Memoria. No quiero que la gente venga a mirar. Quiero que escuchen. Michael comprendió. No se trataba de exhibir objetos, sino de mantener viva una voz. Durante las semanas siguientes organizaron las cartas, los planos, las fotografías. Clasificaron todo con cuidado, y Michael construyó una vitrina de cristal para las piezas más frágiles. Cada noche, después de cenar, revisaban lo hecho. La casa parecía brillar de orgullo, como si agradeciera que su historia, por fin, fuera contada con respeto. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, Rosemary le entregó una hoja de papel. Era una carta dirigida a él. Gracias, decía. No por lo que hiciste por mí, sino por escuchar. La casa tenía voz, pero necesitaba oídos nuevos. No todos los que llegan a un lugar están destinados a quedarse, pero algunos llegan para despertar lo que dormía. Tú lo hiciste. Michael leyó esas líneas varias veces, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, cuando el fuego se extinguió y la oscuridad cubrió las ventanas, subió al desván. Encendió la pequeña lámpara dentro de la casa en miniatura y se sentó frente a ella. Cerró los ojos y creyó oír, muy lejos, los golpes rítmicos de un martillo. No era imaginación. Era el eco de un hombre trabajando todavía, construyendo con paciencia el puente invisible entre el pasado y el presente. Abajo, Rosemary dormía. La casa entera estaba viva, habitada por las voces que la historia había dejado atrás, pero también por las nuevas, por la suya y la de ella. Michael comprendió que había llegado el momento de dejar de reparar y empezar a vivir. El silencio que antes lo ahogaba ahora lo envolvía con ternura. Era el sonido del tiempo reconciliado. Cuando finalmente se fue a dormir, el fuego del hogar aún ardía, y el aire tenía ese perfume dulce que se mezclaba con la madera vieja y la memoria. Afuera, la nieve caía sin ruido, cubriendo el mundo de blanco. Adentro, el calor persistía, como un corazón que después de tantos inviernos había aprendido a latir de nuevo. El invierno comenzó a ceder sin anunciarlo. Los días seguían fríos, pero el sol, más alto, empezaba a insinuar su fuerza. La nieve alrededor de la casa se derretía en surcos que dejaban al descubierto la tierra oscura, y los primeros pájaros del año volvían a posarse en los cables, probando sus voces. Dentro, la casa respiraba de otra manera. Michael podía sentirlo en la temperatura del aire, en el modo en que los pisos respondían bajo sus pasos. Había aprendido a distinguir los estados del lugar. Su silencio ya no era de abandono, sino de calma. La casa había vuelto a la vida, no solo por el fuego constante o las reparaciones, sino porque el amor que la había construido ahora volvía a habitarla, aunque fuera a través de ellos. Rosemary se movía con más lentitud, pero también con una serenidad nueva. Había dejado de refugiarse en los rincones oscuros. Pasaba las mañanas cerca de la ventana, donde el sol caía sobre sus manos, y en ocasiones leía en voz alta fragmentos de las cartas o del diario de su padre. Su voz era baja, pero firme, y cada palabra parecía devolver un eco leve desde las paredes. Michael, al oírla, comprendía que la casa la estaba escuchando, agradecida. Una tarde, mientras revisaba las bisagras del desván, la encontró sentada en la escalera, mirando hacia arriba. «Quiero volver a verla», dijo sin levantar la vista. Él comprendió sin preguntar a qué se refería. Subieron juntos. El aire del ático estaba más liviano, menos cargado de polvo. El pequeño refugio en el centro se mantenía intacto, como una reliquia, pero ya no irradiaba ese misterio sombrío que había tenido la primera vez. La lámpara, que él había restaurado, seguía funcionando con un brillo cálido, y las sombras que proyectaba en las paredes parecían moverse despacio, respirando. Rosemary se acercó al pequeño porche de la casa dentro de la casa y se detuvo. «A veces sueño con mi padre», murmuró. «No me habla, solo trabaja como siempre. Y cuando lo miro, no está construyendo muebles, sino reparando algo invisible,
Algo que no entiendo, pero siento que tiene que ver conmigo. Michael la observó en silencio. Entendió que los sueños no eran un escape, sino un modo en que el tiempo se cerraba sobre sí mismo. Los vivos y los muertos compartían aquel espacio sin conflicto, como si la madera hubiera absorbido todas las versiones del pasado. Usted ya lo ha reparado, dijo él finalmente. Todo esto, usted y él, lo hicieron juntos. Ella sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin lágrimas, sin culpa. Luego entró en la pequeña casa y se sentó en la diminuta silla junto a la mesa. Sus dedos tocaron el mantel cubierto de polvo. Cuando era niña, papá me decía que el amor no era solo quedarse, susurró. También era dejar partir. Yo nunca entendí eso, pero ahora sí. Esa noche cuando bajaron, el cielo estaba despejado. La luna iluminaba el campo congelado y la casa parecía flotar entre sombras azules. Michael encendió el fuego, y mientras el calor llenaba la habitación, sintió una paz que no había conocido en años. Rosemary, sin decir nada, se sentó frente a él. Tenía una expresión extrañamente luminosa. Pasaron los días y el deshielo se aceleró. Michael comenzó a preparar el terreno detrás de la casa para plantar un pequeño jardín. Rosemary lo observaba desde el porche, envuelta en una manta. A veces le señalaba dónde solían crecer las flores que su madre cuidaba. Otras veces simplemente lo miraba, sonriendo. En una de esas tardes le dijo, «Él habría estado orgulloso de usted». Michael, sorprendido, la miró. «¿Por qué?» «Porque escuchó. La mayoría de la gente llega a un lugar y solo quiere cambiarlo. Usted no. Usted lo oyó. Eso es todo lo que un carpintero desea, que alguien entienda lo que quiso decir con sus manos». Hubo un silencio largo, roto solo por el sonido del viento. Michael siguió cavando, pero la frase se le quedó grabada. Comprendió que aquella casa era algo más que un refugio. Era un lenguaje hecho materia, una conversación que había durado casi un siglo y que él había tenido la suerte de continuar. Al caer la noche, cuando regresó al interior, encontró a Rosemary escribiendo algo en su cuaderno. No quiso interrumpirla. Más tarde, cuando ella ya dormía, vio el cuaderno abierto sobre la mesa. No pudo evitar leer unas líneas. Cuando uno vive tanto tiempo entre paredes, aprende a confundir el silencio con la compañía. Pero un día alguien llega, y el silencio se vuelve conversación. Entonces, uno entiende que no estaba sola. El eco era respuesta. Michael cerró el cuaderno con cuidado. Sintió un nudo en el pecho, mezcla de ternura y tristeza. Sabía que el tiempo de Rosemary se acercaba a su fin. Lo veía en su andar más lento, en su respiración más corta, en el modo en que sus ojos se quedaban fijos en el horizonte como si miraran algo más allá. No lo hablaban, pero ambos lo sabían. Una mañana de marzo, al subir con el desayuno, la encontró aún dormida en el sofá. Parecía en paz, con una mano sobre el pecho y el rostro iluminado por la luz del amanecer. La llamó, primero despacio, luego más fuerte. No respondió. Se arrodilló a su lado y tomó su mano. Estaba fría pero no rígida. En la mesa había dejado una hoja escrita con su letra firme, aunque temblorosa. Cuando la lámpara del ático se encienda, no será para mí, sino para todos los que alguna vez tuvieron miedo de abrir una puerta. Gracias por darme el valor de hacerlo. Michael permaneció largo rato junto a ella. No lloró al principio. La casa estaba tan quieta que parecía acompañarlo en su silencio. Luego, el llanto llegó despacio, sin ruido, como una lluvia contenida. La cubrió con una manta y se sentó frente al fuego. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando notó algo. Un leve resplandor en el techo. Se levantó, subió las escaleras y al llegar al desván vio la pequeña lámpara del interior encendida. No había viento, ni corriente eléctrica conectada. Solo la luz. Se acercó y durante un instante le pareció escuchar pasos suaves, el sonido distante de un martillo, una voz femenina tarareando una melodía. No sintió miedo. Era la casa despidiéndose, o quizá agradeciendo. Se sentó en el suelo, frente a la pequeña puerta, y permaneció allí hasta que el amanecer llenó de oro las vigas. Los días que siguieron fueron de una quietud nueva. Michael arregló las cosas con lentitud, como si cada movimiento formara parte de un ritual. Enterró las cenizas de Rosemary bajo el viejo sauce del fondo,
junto a la caja del tiempo que habían descubierto. Lo hizo al atardecer, cuando el sol pintaba de cobre los campos. Después volvió al porche y se quedó mirando el horizonte, donde los primeros brotes de primavera comenzaban a asomar. Decidió que no se iría. La casa ya no era una propiedad, era una promesa. Durante las semanas siguientes, organizó los documentos, las cartas, las fotografías, todo lo que contaba la historia de los Miller. Colocó una placa de madera junto a la entrada con un texto breve. Esta casa fue construida con amor y paciencia. Que quienes entren recuerden escuchar antes de hablar. Con el tiempo llegaron visitantes. Al principio, vecinos curiosos. Luego historiadores, carpinteros, incluso estudiantes de arquitectura. Todos se conmovían al ver la casa dentro del desván. Michael los guiaba sin grandilocuencia, hablando poco, dejando que el lugar hablara por sí mismo. Cuando alguien le preguntaba por la lámpara que cada noche se encendía sola, él sonreía. «Es la casa», decía. «Todavía cuida». Algunos visitantes dejaban flores en el porche. Otros escribían mensajes en el libro de visitas. Aquí uno entiende que el amor también se construye. Gracias por recordarnos que el silencio puede tener voz. He visto muchas casas, pero ninguna tan viva. Los años pasaron con la suavidad del tiempo que ya no duele. Michael envejeció en paz. Nunca volvió a la ciudad. Aprendió a vivir con el ritmo de las estaciones, con los inviernos largos y los veranos breves, con el canto de los grillos y el crujido de la madera que seguía hablándole. Cada tarde subía al ático y encendía la lámpara, aunque ya no necesitara hacerlo. Era su manera de mantener vivo el hilo invisible que le unía a todos los que habían habitado allí. Una noche, muchos años después, mientras el viento de primavera se filtraba por las rendijas del tejado, Michael se sentó frente a la casa en miniatura. Ya casi no veía bien, pero reconocía cada detalle. Pasó la mano sobre la mesa y dejó allí una carta. Decía: «A quien encuentre esta casa, no tengas prisa por descubrir. Escucha. Lo que buscas no está escondido, está esperando. El amor no se apaga, solo cambia de habitación». Apagó la linterna, respiró hondo y cerró los ojos. Afuera, la luna ascendía sobre el campo, bañando de luz la casa grande y la pequeña. Durante unos segundos todo quedó en perfecto silencio. Luego, la lámpara del ático se encendió una vez más, con un resplandor dorado y tranquilo, y pareció que la casa entera respiraba junto con él. Esa noche, por primera vez en muchos años, no hubo miedo, ni espera, ni sombras, solo la paz de un hogar que había cumplido su destino: guardar, sanar y dejar ir. Y así, bajo el techo que había sido testigo de tantas vidas, el tiempo siguió su curso. Afuera, el campo floreció, las estaciones se sucedieron, y la casa permaneció, no como reliquia, sino como testimonio. Porque algunas construcciones no son de madera ni piedra, sino de memoria. Y mientras alguien encienda una luz para recordar, ninguna historia se apaga del todo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros que ya están disponibles y comparte este con tus amigos para que más personas lo vean.